Comenzamos con la narración de la novela Luz de Agosto, de William Faulkner. Capítulo 1. Sentada en la orilla de la carretera, con los ojos clavados en la carreta que sube hacia ella, Lena piensa: he venido desde Alabama, un buen trecho de camino, a pie desde Alabama hasta aquí, un buen trecho de camino. Mientras piensa, todavía no hace un mes que me puse en camino y heme aquí ya, en Mississippi. Nunca me había encontrado tan lejos de casa. Nunca, desde que tenía 12 años, me había encontrado tan lejos del aserradero de Dawn. Hasta la muerte de su padre y de su madre ni siquiera había estado en el aserradero de Dawn. Sin embargo, los sábados, 7 u 8 veces al año, iba a la ciudad en la carreta. Vestida con un trajecito de confección, colocaba de plano sus pies descalzos en el fondo de la carreta y sus botas en el pescante, junto a ella, envueltas en un pedazo de papel. Se ponía sus botas justo en el momento de llegar a la ciudad. Cuando ya era algo mayor, le pedía a su padre que detuviera la carreta en las cercanías de la ciudad para que ella pudiese descender y continuar a pie. No le decía a su padre por qué quería caminar en lugar de ir en el carruaje. El padre creía que era por el empedrado bien unido de las calles, por las aceras lisas. Pero Lena lo hacía con la idea de que, al verla ir a pie, las personas que se cruzaban con ella pudiesen creer que vivía también en la ciudad. Tenía 12 años cuando su padre y su madre murieron. El mismo verano, en una casa de troncos compuesta de 3 habitaciones y de un zaguán. No había rejas en las ventanas. El cuarto en que murieron estaba alumbrado por una lámpara de petróleo cercada por una nube de insectos revoloteantes. Suelo desnudo, pulido como vieja plata por el roce de los pies descalzos. Lena era la menor de los hijos vivos. Su madre murió primero. «Cuida de tu padre», dijo. Después, un día, su padre le dijo: «Vas a ir al aserradero de Dawn con McKinley. Prepárate para marchar, tienes que estar lista cuando él llegue». Y murió. McKinley, el hermano, llegó en una carreta. Enterraron al padre una tarde bajo los árboles detrás de una iglesia aldeana y colocaron una tabla de abeto a guisa de piedra sepulcral. Al día siguiente, por la mañana, Lena partió hacia el aserradero de Dawn en la carreta con McKinley. Y en aquel momento tal vez no sospechaba que se iba para siempre. La carreta era prestada y el hermano había prometido devolverla al caer la tarde. El hermano trabajaba en el aserradero. Todos los hombres del pueblo trabajaban en el aserradero o para él. Cerraban abetos. Hacía 7 años que el aserradero estaba allí, y dentro de otros 7 toda la región se encontraría talada. Entonces, una parte de la maquinaria y la mayoría de los hombres que la hacían funcionar y que solo existían para ella o a causa de ella, serían cargados en vagones de mercancía y transportados a otro lugar. Pero, como podían comprarse a plazos las piezas de recambio, una parte del material se quedaría allí. Grandes ruedas inmóviles, descarnadas, mirando al cielo con un aire de profundo asombro entre pedazos de ladrillo y zarzas enmarañadas. Calderas calcinadas, alzando con gesto testarudo, sorprendido y cansado unos tubos que ya no humeaban y que se enmohecían en medio de un paisaje erizado de tocones de árboles. Un paisaje de destilación, tranquilo, apacible, inculto. Tierra convertida en erial, donde lentamente unos arroyos estancados y rojizos se iban ahondando con las largas lluvias tranquilas del otoño y con el furor galopante de los
equinoccios de primavera. Y llegaría el día en el cual la aldea, que ni siquiera en los tiempos de su prosperidad figuraba en los anuarios de correos y telégrafos, acabaría por ser olvidada, hasta por los miserables saqueadores de ocasión, que derribarían los cobertizos para quemarlos a trozos en sus cocinas y durante el invierno en sus estufas. En la época en que llegó Lena, no vivían allí más de 5 familias. Había una vía férrea y una estación por la que una vez al día pasaba un rugiente tren mixto. Se le podía detener con una bandera roja, pero casi siempre salía de las taladas colinas súbitamente, como una aparición, y gimiendo, igual que un alma en pena. Cruzaba aquel modesto embrión de aldea, la perla olvidada de un collar roto. Lena tenía 20 años menos que su hermano. Apenas le recordaba cuando se fue a vivir con él. El hermano habitaba en una casa de madera sin pulir, de 4 habitaciones, con su mujer, a la que los embarazos y los trabajos de la maternidad habían agotado. Cada año, durante casi 3 meses, la cuñada estaba en la cama o convaleciente. Durante aquel tiempo, Lena llevaba la casa y cuidaba de los otros niños. «¿Mis tardes?», se dijo a sí misma. «Creo que esta debe ser la causa de que yo haya tenido uno tan pronto». Lena dormía en una tejabana detrás de la casa. Allí solo había una ventana que ella aprendió a abrir y cerrar en la oscuridad, sin hacer ruido. Aunque primero compartía la tejabana con el mayor de sus sobrinos, después con los 2 mayores y luego con los 3. Pero no abrió la ventana por primera vez hasta que pasaron 8 años. Y apenas la hubo abierto 12 veces cuando se dio cuenta de que habría sido mejor no abrirla nunca. Se dijo a sí misma: «Cosas de mi mala suerte». La cuñada se lo dijo a su hermano y el hermano advirtió entonces el cambio en la silueta de Lena, cosa que habría debido advertir mucho antes. Era un hombre duro. El sudor de su frente había arrastrado consigo la ternura, la mansedumbre, la juventud. Tenía justamente 40 años y casi todo lo demás, no dejándole otra cosa que una especie de energía terca, desesperada, y la austera herencia del orgullo de su sangre. La llamó puta. Acusó al verdadero culpable. Por lo demás, los jóvenes solteros y los casanovas de pega eran bastante menos numerosos que las familias. Pero Lena no quiso admitirlo hasta 6 meses después de que el hombre se hubiese ido de allí. Se contentó con repetir obstinadamente: «Vendrá a buscarme. Me ha dicho que vendrá a buscarme». Inquebrantable, borreguil, vivía con esa reserva de paciencia y de constante felicidad con la que cuentan los Lucas Borch, incluso cuando no tienen la menor intención de estar allí el día en que sea necesario. 15 días después, Lena volvió a salir por la ventana. Esta vez fue algo más difícil. Si hace unos meses me hubiese resultado tan difícil, creo que no habría tenido que hacerlo ahora, pensó. Nadie le habría impedido marcharse. Tal vez ella ya lo sabía, pero prefirió hacerlo de noche y por la ventana. Llevaba consigo un abanico de hojas de palma y un pequeño hatillo, cuidadosamente anudado con un pañuelo de colores. Contenía, entre otras cosas, 35 centavos en monedas de 5 y de 10 centavos. Iba calzada con unas botas que habían sido de su hermano y que éste le había dado. Estaban casi nuevas, porque por lo común ni ella ni su hermano llevaban botas. Cuando Lena sintió bajo sus pies el polvo de la carretera, se quitó las botas y las llevó en la mano. Pronto haría 4 semanas que caminaba así. Tras ella, esas 4 semanas, la sensación de lejos se estiraban como un apacible corredor, pavimentado de una confianza tranquila y firme y lleno de rostros, de voces anónimas y cordiales. ¿Lucas Borch? No le conozco. No conozco por aquí a nadie con ese nombre. ¿Esta carretera? Es la que va a Pocahontas.
Es posible que lo encuentre allí. Esa carreta va hacia allá, la llevará si quiere. Ahora detrás de ella se desarrolla una larga y monótona sucesión de cambios regulares y apacibles, de días que se hacen noches, de noches que se hacen días, a lo largo de los cuales Lena ha avanzado obstinadamente en unas carretas anónimas, idénticas, como a través de sucesivas reencarnaciones de ruedas chirriantes, de orejas caídas, como en algo que avanzase siempre y sin hacer progresos por los costados de una urna. La carreta que ascendía por la cuesta se acercó a ella. Lena la había adelantado camino abajo a 1 milla de allí. Estaba detenida en el borde de la carretera. Las mulas dormían entre los varales, con la cabeza apuntada hacia la dirección que seguía Lena. Ella la vio, y vio también a los 2 hombres, puestos en cuclillas cerca del granero detrás de la valla. Echó una ojeada a la carreta y a los hombres. Una ojeada única, circular, rápida, inocente y profunda. No se detuvo. Al parecer los hombres que estaban detrás de la valla ni siquiera notaron que les había mirado, a ellos y a la carreta. Lena no se volvió tampoco. Desapareció lentamente, con las botas sin atar alrededor de sus tobillos. Al cabo de 1 milla, cuando llegó a lo alto de la cuesta, se sentó en el borde de la cuneta con los pies en el fondo poco profundo y se quitó las botas. Un momento después comenzó a oír la carreta. La estuvo oyendo durante algún tiempo hasta que apareció a media cuesta. La madera y el metal, faltos de grasas, corroídos por las intemperies, crujen y se bambolean, agudos y secos, lentamente, tremendamente. Es una serie de detonaciones secas, indolentes, que se oyen a 600 metros en el cálido silencio, sosegado y balsámico de este atardecer de agosto. Aunque las mulas se afanan en una especie de hipnosis constante e inflexible, la carreta no parece avanzar. Tan ínfimo es su avance que parece como si estuviese suspendida en medio del camino, como una perla descolorida enhebrada en el hilo rojizo de la carretera. Tan cierto es esto, que aún mirándola, los ojos la pierden cuando la viste y los sentidos se empañan lentamente y se difuminan. Igual que la misma carretera, con la sucesión sosegada y monótona de las noches y de los días, como un hilo ya medido que se embobinase de nuevo en el carrete. Tan cierto es que se diría también que desde el fondo de una región trivial, insignificante, más allá incluso de toda idea de distancia, el sonido parece llegar, lento, terrible, desprovisto de sentido, como si fuese un doble que precediera 600 metros a su propio cuerpo. Puedo oírla desde tan lejos antes de verla, piensa Lena. Se ve ya en camino sobre la carreta, pensando, y será como si avanzase en la carreta 500 metros antes de subir a ella, antes incluso de que llegue al lugar en donde estoy. Y después que haya bajado de ella se alejará, conmigo dentro, durante 500 metros más. Y espera ya sin mirar siquiera la carreta, mientras sus pensamientos se encadenan, ociosos, rápidos, fáciles, llenos de rostros, de voces cordiales. ¿Lucas Borch? ¿Dice usted que le ha buscado en Pocahontas? Esta carretera lleva a Spring Valley. Espera aquí. Pasará una carreta que la llevará un buen trecho de camino. Y piensa, ¿y si va hasta Jefferson? Lucas Borch podrá oírme antes, incluso de poder verme. Oirá la carreta, pero no lo sabrá. Así que habrá alguien que estará en sus oídos antes de estar en sus ojos. Y entonces me verá, y se quedará muy confuso, y tendrá a 2 dentro de sus ojos antes de que haya podido recordar. Acuclillados en la sombra contra la pared del establo de Winterbottom, Armstead y Winterbottom la vieron pasar por la carretera.
Vieron enseguida que era joven, que estaba encinta y que no era de la región. «Me pregunto, ¿en dónde le habrán hecho esa barriga?», dijo Winterbottom. «Me pregunto cuánto tiempo hará que la pasea», dijo Arstid. «Va a visitar a alguien que vive más abajo, supongo». «No creo. Yo lo habría oído decir. Desde luego no es a ninguno de por aquí. Yo había oído hablar de ello». «Supongo que sabe a dónde va», dijo Winterboot. «Por la forma de andar lo parece». «No tardará mucho en tener compañía», dijo Arstid. La mujer se alejaba lentamente, agobiada por una carga sobre cuya naturaleza nadie podía engañarse. Ni uno ni otro la vieron echar una sola mirada hacia ellos. Mientras pasaba con su vestido informe de un azul desteñido, llevando en una mano su abanico de palma y en la otra su pequeño hatillo. «Seguro que no viene de muy cerca», dijo Arstid. «Por la forma de andar, se ve que lo ha hecho mucho tiempo y que todavía le queda mucho por recorrer». «Vendrá a ver a alguien de por aquí», dijo Winterbottom. «Si fuese así, lo habría oído decir», dijo Arstid. La mujer se alejaba, no había vuelto la cabeza. Cuando llegó a lo alto de la pendiente desapareció, hinchada, lenta, resuelta, sin prisa ni fatiga, como la misma progresión de la tarde. Desapareció también de su conversación y también, acaso, de su mente. Porque al cabo de un rato, Arstid dijo lo que había venido a decir. Ya había venido 2 veces para decir aquello, lo cual suponía cada vez 5 millas en carreta y 3 horas dedicada a escupir, acurrucado a la sombra, pegado a la pared del granero de Winterbottom, con esa lenta indecisión de las gentes de su especie, para las cuales no cuenta el tiempo. Se trataba de discutir el precio de un escarificador que Winterbottom deseaba vender. Finalmente, Arstid miró al sol y ofreció el precio que 3 noches antes, tendido en su cama, había decidido ofrecer. «Sé que hay uno en Jefferson que podría conseguir por ese precio», dijo. «Creo que harías muy bien en comprarlo», dijo Winterbottom. «Parece una buena ocasión». «Tenlo por seguro», dijo Arstid. Escupió, miró de nuevo al sol y se levantó. «Bueno, supongo que lo mejor será que vuelva a casa». Subió a su carreta y despertó a las mulas, o más bien las puso en movimiento, porque solo un negro es capaz de decir cuándo las mulas duermen o no. Winterbottom le siguió hasta la valla sobre la cual se acodó. «Claro que sí. Yo mismo compraría ese escarificador a ese precio, si tú no lo haces. Yo sería un tonto si no fuese a comprarlo. ¿Y ese que lo vende? ¿No tendrá por casualidad un par de mulas que cuesten esos $5? «Tenlo por seguro», dijo Arstid, y se alejó. La carreta reanuda su lento estrépito devorador de kilómetros. Tampoco él vuelve la cabeza y al parecer tampoco mira hacia adelante porque no advierte a la mujer sentada en la cuneta a la orilla de la carretera hasta que la carreta casi ha llegado a lo alto de la cuesta. En el momento en que reconoce el vestido azul, no podría decir si la mujer ha visto la carreta. Y tampoco habría podido adivinar nadie si él ha visto a la mujer. Viéndoles acercarse el uno al otro sin apariencia de progreso, mientras la carreta se arrastra implacablemente hacia ella, envuelta en su lenta y palpable aureola de somnolencia, de polvo rojo, en el que los firmes cascos de las mulas se mueven como en un sueño, al ritmo desordenado de los crujientes arneses y de los leves sobresaltos de sus orejas de liebre. Cuando se detienen, las mulas no están ni dormidas ni despiertas.
Por debajo de una capellina de un azul mustio, desteñida ya por algo más que por el agua y el jabón del lavadero, la mujer le mira tranquilamente, amablemente, joven, complaciente, cándida, amistosa y alertada. Todavía no se mueve. Bajo el ajado vestido del mismo desteñido azul, su cuerpo deformado permanece inmóvil. El abanico y el fardillo están sobre sus rodillas. No lleva medias. Sus pies descalzos reposan uno junto a otro en la cuneta. Cerca, no están más inertes que ellos, bajo el polvo, las dos pesadas botas masculinas. Armstead sigue sentado en la detenida carreta, encorvado, con ojos incoloros. Ve que el abanico está minuciosamente ribeteado con el mismo azul desteñido de la capellina y el vestido. ¿Hasta dónde quiere ir?, pregunta Armstead. Trataba de adelantar un poco antes de que sea de noche, dice ella. Lena se incorpora, coge sus botas, sube a la carretera, lentamente, pero con decisión, y luego se acerca a la carreta. Armstead no baja a ayudarla, se limita a mantener el tiro inmóvil mientras ella trepa pesadamente por la rueda y coloca sus botas bajo el pescante. Y la carreta reanuda su marcha. «Se lo agradezco», dice Lena. «Andar así, a pie, fatiga mucho». Aparentemente, Armstead no la ha mirado bien ni una sola vez. Sin embargo, ya se ha dado cuenta de que no lleva alianza. Ahora no la mira. La carreta continúa con su lento traqueteo. «¿Viene de muy lejos?», dice Armstead. Lena exhala el aliento. Más que un suspiro, es una expiración sosegada, como para expresar un sosegado asombro. «Ahora me parece un buen trecho de camino. Vengo de Alabama». «¿De Alabama? ¿En su estado? ¿Dónde está su familia?». Lena ya no le mira. «Trato de encontrarle por aquí. Tal vez lo conozca usted. Se llama Lucas Borch. Por ahí me dijeron que estaba en Jefferson, empleado en un aserradero». «Lucas Borch». El tono de Armstead es casi idéntico al suyo. Están sentados codo con codo en el pescante desfondado y con los muelles rotos. El hombre puede ver las manos de la mujer colocadas en el regazo y su perfil bajo la capellina. Lo ve de reojo. Lena parece atenta a la carretera que transcurre entre las ágiles orejas de las mulas. «¿Y ha hecho usted todo ese camino tal como está, sin ninguna compañía, solo para encontrarle?». Lena tarda un momento en responder, después dice: «La gente ha sido buena. Sí, muy buena conmigo, ya lo creo». «¿También las mujeres?». Con el rabillo del ojo el hombre observa su perfil pensando: «No sé lo que Marta va a decir. Pensando. Pero sí sé lo que Marta va a decir. Creo que a veces las mujeres pueden ser buenas sin parecer compasivas. Los hombres también, quizás, pero solo una mujer mala sabe compadecer a otra mujer que necesita compasión». Pensando, sí, ya lo sé. Sé exactamente lo que Marta va a decir. Lena está un poco inclinada hacia adelante en su asiento, muy serena, con el perfil muy quieto y la mejilla. «Es extraño», dice. «Extraño el que la gente, al ver una muchacha desconocida recorrer los caminos en su estado, comprenda que la ha abandonado su marido». Lena no se mueve. La carreta sigue ahora una especie de ritmo. Su madera gastada, sin engrasar, se confunde con el lento atardecer, con la carretera y con el calor. «¿Piensa encontrarle por aquí?». Lena no se mueve, parece atenta a la carretera, lenta entre las orejas de las mulas, atenta tal vez a la distancia, cortada en forma de carretera, definida. «Creo que lo encontraré. No será difícil. Estará en un lugar en donde la gente se reúna, en donde la gente ría, en donde se bromee. Nunca es el último en eso».
Arstid gruñe con un tono brusco, huraño. ¡Ya! ¡Mulas!, dice, y se dice a sí mismo, medio pensando, medio en voz alta. Me parece que tiene razón. Creo que ese mozo se dará cuenta de que se ha equivocado el día en que se detuvo en este lado de Arkansas e incluso de Texas. El sol baja y ya solo estará una hora por encima del horizonte, por encima de la rápida caída de la tarde de verano. La avenida comienza en la carretera, más en calma aún que la carretera misma. Ya hemos llegado, dice Arstid. La mujer se agita en el acto, se inclina y toma sus botas. Al parecer no quiere retrasar al carruaje ni el tiempo de calzárselas. Le estoy muy agradecida, dice. Me ha hecho un gran favor. La carreta se detiene de nuevo. La mujer se apresura a descender. Aunque llegue antes de que sea de noche al almacén de Barner, todavía le faltarán 12 millas hasta Jefferson, dice Arstid. Lena sujeta torpemente con una mano sus botas, su atillo, su abanico. Conserva la otra mano libre para ayudarse a bajar. Creo que será mejor que continúe, dice. Arstid no la toca. Venga a pasar la noche en casa, dice. Allí hay mujeres. Hay una mujer que podrá... Si usted... ande, venga. Mañana por la mañana, a primera hora, la llevaré hasta la tienda de Barner. Es sábado y seguramente habrá alguien que vaya hacia allá. Por una noche no se le va a escapar. Si es que está en Jefferson, todavía estará mañana. Ella está sentada tranquila, con sus cosas en la mano, dispuesta a descender. Mira ante sí, hacia donde la carretera hace una curva y se aleja rayada de sombras. Creo que todavía tengo algunos días. Desde luego, tiene todo el tiempo que quiera, solo que de un momento a otro podría encontrarse con un compañero que no sabría andar solo. Venga a casa conmigo. Hace arrancar a las mulas sin aguantar la respuesta. La carreta se adentra en la avenida en el sombrío camino. La mujer se vuelve a hundir en el pescante sin abandonar su abanico, su atillo y sus botas. No quisiera que se preocupasen por mí, dice. No quisiera molestar. No molestará, dice Arstid. Venga conmigo, venga. Las mulas caminan rápidamente por primera vez sin que nadie las apremie. Huelen el maíz, dice Arstid, que piensa. En esto se conoce a la mujer. Ella misma sería capaz de despellejar a otra mujer, pero se pasea sin la menor vergüenza por delante de todo el mundo, porque sabe que la gente, los hombres, la protegerán. No se preocupa de las demás mujeres. No hay ninguna mujer quien la ha puesto en lo que ella ni siquiera llama un apuro. Perfectamente. En cuanto una de ellas se casa o se ve metida en un lío sin estar casada, enseguida la veréis salirse de su casta, abandonar el sexo femenino y pasar el resto de su vida tratando de unirse a la casta de los hombres. Por eso beben, fuman y reclaman el derecho de voto. Cuando la carreta pasa por delante de la casa para ir hasta la cochera, su mujer está vigilando desde la puerta de entrada. Arstid no mira en esa dirección. No necesita mirar para saber que ella ha de estar allí, que ya está allí. Sí, piensa con melancólica ironía, mientras hace girar a las mulas hacia la verja abierta. Sé exactamente lo que va a decir. Claro que lo sé. Exactamente. Detiene la carreta. No necesita mirar para saber que su mujer está ahora en la cocina, que ya vigila, que espera. Detiene la carreta.
Vaya a la casa, dice. Él ha descendido ya y la mujer desciende también, lentamente, con un aire resuelto que parece escuchar en su interior. Cuando encuentre a alguien, será Marta. En cuanto limpie a las bestias y les eche el pienso, iré yo también. No la mira cuando atraviesa el corral y se dirige a la cocina. No es necesario. La sigue paso a paso. Franquea con ella la puerta de la cocina. Se acerca a la mujer que ahora vigila desde la puerta de la cocina del mismo modo que hace un momento, desde la puerta de entrada. Desde la puerta de entrada veía pasar a la carreta. Creo, piensa Arstig, que sé exactamente lo que va a decir. Desengancha sus mulas, las abreva, las lleva a la cuadra y les da de comer. Después va al prado en busca de las vacas para hacerlas entrar. Y enseguida se dirige a la cocina. Allí está siempre ella, la mujer gris, de rostro frío, duro, irascible. La mujer que en 6 años le ha dado 5 hijos, a los que luego ha convertido en hombres y en mujeres. La mujer que nunca está ociosa. Arstig no la mira. Se acerca al fregadero, toma el cubo, vierte agua en una palangana y se arremanga la camisa. Se apellida Borch, dice. Al menos así dice que se llama el hombre que busca, un tal Lucas Borch. Alguien le ha dicho en el camino que ahora está en Jefferson. De espaldas comienza a lavarse. Viene de Alabama. Ha hecho todo el camino a pie y completamente sola, según dice. La señora Arstig no mira a su alrededor. Está atareada con la mesa. Va a dejar de estar sola mucho tiempo antes de que regrese a Alabama, dice. Arstig está muy ocupado con el agua y el jabón del fregadero. Siente cómo le mira a ella, cómo le mira la nuca, los hombros, por debajo de la camisa azul que el sudor ha desteñido. Dice que alguien le ha dicho allá abajo, en la tienda de Sansón, que hay un individuo que se apellida Botch o algo parecido, que trabaja en el aserradero de Jefferson. Y ella cree que va a encontrarlo, esperándola con la casa amueblada y todo. Arstig no sabría decir ahora por el sonido de su voz si su mujer le mira o no. Se enjuaga con un saco de harina partido en 2. Tal vez le encuentre. Si lo que él quiere es darle esquinazo, me parece que va a darse cuenta que se ha equivocado deteniéndose antes de haber puesto el Mississippi en medio. Y ahora sí sabe que ella le mira. Ella, la mujer gris, ni gorda ni delgada, dura ante el hombre, dura ante el trabajo, brusca y huraña, con su suelta ropa gris, las manos en las caderas y un rostro semejante al de los generales vencidos en la batalla. Ah, los hombres, dice. ¿Qué quieres que hagamos con ella? ¿Ponerla en la calle o mandarla a dormir al granero? Ah, los hombres, dice ella, los cochinos hombres. Entran al mismo tiempo en la cocina, pero la señora Arstig va adelante. Se acerca directamente al fogón. Lena se queda de pie cerca de la puerta. Ahora lleva la cabeza descubierta. Sus cabellos están bien alisados. Hasta su vestido azul parece más fresco, más descansado. Mira a la señora Arstig que delante del fogón hace entrechocar los círculos de metal y maneja los haces de leña con la brusca violencia de un hombre. Me gustaría mucho ayudarla, dice Lena. La señora Arstig ni siquiera vuelve la cabeza, hurga furiosamente en su hornillo. Hágame el favor de quedarse donde está. Cuanto menos tiempo esté ahora de pie, más se retrasará el momento en que tendrá que estar acostada.
tenga la bondad de dejarme ayudarle. Se quedará donde está. Hace 30 años que hago esto, 3 veces por día. Ya pasó el tiempo en que necesitaba ayuda. Se atarea en su hornillo sin volverse. ¿Arstid dice que se apellida usted Borch? La muchacha tarda en responder. La señora Arstid no hurgonea ya, pero sigue dándole la espalda. De pronto se vuelve. Se miran súbitamente desnudas, observándose recíprocamente. La muchacha en su silla con sus cabellos alisados y sus manos inertes en el regazo. La vieja vuelta a medias cerca del fogón, inmóvil también, con un mechón rebelde de cabellos grises en la base del cráneo y una cara que parece tallada de arenisca. Y la más joven comienza a hablar. No he dicho la verdad, no me apellido Borch. Me llamo Lena Grove. Se miran. La voz de la señora Arstid no es ni fría ni cálida. Y quiere reunirse con él para poder llamarse Borch antes de que sea demasiado tarde, ¿no es eso? Lena ha bajado los ojos como para vigilar las manos que están en su regazo. Su voz es mate, huraña, y sin embargo está serena. Creo que no necesito que Lucas me prometa nada. Solo la mala suerte le obligó a marcharse. Las cosas no salieron bien para que pudiese llevarme con él, como era su intención. Creo que ni él ni yo necesitamos prometer nada. Cuando se dio cuenta aquella noche que tenía que irse, él se dio cuenta. ¿Qué noche? ¿La noche en que usted le habló del chiquillo? La otra tarda un momento en responder. Su rostro está quieto como una piedra, pero sin dureza. Aunque arisco, no deja de tener dulzura. Refleja una luz interior, apacible, serena, llena de un alejamiento sin razón. La señora Arstid la observa. Lena habla sin mirar a la otra mujer. Le habían dicho algo tiempo atrás de esa posible partida, pero él no me dijo nada antes, para no inquietarme. Desde que supo que tendría que marchar, comprendió que sería mejor irse, que podría triunfar mejor en un lugar en donde el capataz no estuviese tan pendiente de él todo el tiempo. Aunque siempre lo retrasaba, pero cuando yo me vi así, no pudimos retrasarlo más tiempo. El capataz estaba siempre pendiente de Lucas porque le odiaba, porque Lucas era joven y lleno de entusiasmo, todo el tiempo, y porque el capataz quería la plaza de Lucas para dársela a uno de sus primos. Lucas no quería decirme nada para no inquietarme, pero cuando yo me vi así, no pudimos esperar más. Fui yo quien le dijo que se fuese. Ni siquiera así se quería ir. Él me dijo que se quedaría si yo quería, aunque el capataz le tratase mal. Pero le dije que se fuese. Ni siquiera así se quería marchar. Pero yo le dije que lo hiciese, que me enviase solo unas palabras en cuanto quisiera que me fuese con él. Y después, sus cosas no han salido como él quería, para hacer que me reuniese con él, como era su intención. Hace falta tiempo para situarse cuando uno se va, de ese modo, a vivir entre extraños. Él no sabía nada de eso cuando se marchó. No sabía que necesitaría más tiempo de lo que se figuraba para situarse. Sobre todo un muchacho lleno de vida como Lucas, un muchacho que disfruta con la compañía y las diversiones, un muchacho que gusta a la gente. Él no sabía que necesitaría más tiempo de lo que pensaba, porque es joven y la gente anda siempre tras él, porque siempre está dispuesto a reír, a divertirse, interrumpiendo su trabajo muy en contra suya, porque a él nunca le ha gustado contrariar a nadie. Y yo quería que se divirtiese bien por última vez, porque el matrimonio no es igual para una mujer que para un muchacho joven. Un muchacho que es joven y está lleno de entusiasmo. Eso dura mucho tiempo. Para un muchacho con entusiasmo, ¿no le parece? La señora Arstid no responde. La mira sentada en su silla con sus cabellos alisados
y sus manos tranquilas en el regazo y su dulce rostro soñador. También podría ser que me hubiese avisado ya y que el aviso se perdiera por el camino. Hay un buen trecho, solo desde aquí hasta Alabama, y todavía no estoy en Jefferson. Le dije que no contaba con que me escribiera porque las cartas no son su fuerte. Cuando estés dispuesto, me lo tendrás que decir por alguien, porque yo, dije, estaré ya lista. Los demás me molestaban un poco al principio, después que él se fue porque todavía no me llamaba Borch y porque mi hermano y su familia no conocían a Borch tan bien como yo. ¿Cómo iban a conocerle? Lentamente una expresión de sorpresa feliz y dulce aparecía en su rostro, como si acabase de pensar en alguna cosa que ni siquiera sabía que ignoraba hasta entonces. ¿Cómo iban a conocerle? Pero primero tenía que situarse. Él sí que tendría todas las dificultades, encontrándose en medio de extraños, y yo no tenía que ocuparme de nada, salvo de esperar, mientras que él tenía todas las dificultades y todos los problemas. Solo al cabo de cierto tiempo comprendí que ya estaba demasiado ocupada con traer al mundo al chiquillo para inquietarme por mi nombre y por lo que la gente pensase. Pero Lucas y yo no necesitamos promesas entre nosotros. Algo imprevisto ha tenido que suceder, o tal vez me envió el recado y se ha perdido. Así que, entonces, un día decidí que no podía esperar más tiempo. ¿Y cómo sabía en qué dirección ir cuando emprendió el viaje? Lena contempla sus manos. Ahora se mueven y pliegan en un ensueño absorto, un trozo de falda. Ninguna desconfianza, ninguna timidez. Un simple reflejo distraído de la mano, sin duda. He preguntado todo el tiempo. Con un muchacho como Lucas, que es joven y está lleno de vida, y que intima fácilmente y pronto, yo sabía que en todos los lugares por donde hubiese pasado se acordarían de él. Así que pregunté por todas partes, y la gente ha sido muy buena. Así que lo que hay de seguro es que hace 2 días en la carretera me dijeron que estaba en Jefferson, empleado en el aserradero. La señora Armstead mira el rostro inclinado, tiene las manos apoyadas en las caderas y mira a la muchacha con una expresión de desprecio frío e impersonal. ¿Y cree que estará allí cuando usted llegue? Eso suponiendo que haya estado allí alguna vez, que al saber que está usted en la misma ciudad que él, ¿seguirá allí todavía a la hora en que se pone el sol? El rostro inclinado de Elena es grave e impasible. Su mano se detiene. Ahora reposa inmóvil sobre el regazo, como si estuviese muerta. Su voz es calmosa, apacible, obstinada. Creo que cuando un niño llega, toda la familia debe estar reunida, sobre todo si es el primero. Creo que el Señor me ayudará. Y yo también creo que será Él quien tendrá que hacerlo, dice la señora Armstead bruscamente con violencia. Armstead está en la cama, con la cabeza un poco alzada. La ve cómo se inclina, totalmente vestida a la luz de la lámpara, y cómo busca rabiosamente en un cajón. Saca de allí una caja de metal, la abre con una llave colgada de su cuello y toma una bolsa de lienzo y la abre y saca de ella un pequeño gallo de porcelana con una rendija en el lomo. Suenan unas monedas cuando la mujer lo toma, lo vuelca y lo sacude violentamente encima de la cómoda, haciendo salir por la rendija una escueta lluvia de calderilla. Armstead desde su cama la mira. ¿Qué vas a hacer con el dinero de tus huevos a estas horas de la noche? Dice. Es mío,
supongo. Puedo hacer con él lo que me dé la gana. Se inclina bajo la lámpara, el rostro duro, amargo. Dios sabe lo que yo he padecido para criarlos. Que lo que es tú, no has levantado ni el dedo meñique. Tienes razón, dice el hombre. Creo que no hay ningún cristiano en la región que se atreva a disputarte tus gallinas, a no ser las zarigüeyas y las serpientes, ni ese gallo tampoco, añade. Así es, porque agachándose bruscamente, la mujer se arranca uno de sus zapatos y da con él un solo golpe en la figurilla de porcelana, que se desmorona. Desde su cama bien estirado, Arstid la ve recoger las monedas esparcidas entre los cascos. La mujer las mete con las otras en la bolsa, que anuda y vuelve a anudar 3 o 4 veces con un gesto definitivo y encorajinado. Le darás esto, dice, y en cuanto salga el sol, engancharás y te la llevarás de aquí. Condúcela hasta Jefferson si quieres. Supongo que en la tienda de Barner podrá encontrar a alguien que la lleve, dice el hombre. La señora Arstid se levantó antes del alba y preparó el almuerzo. Ya estaba servido en la mesa cuando Arstid volvió de ordeñar las vacas. Ve a decirle que venga a comer, dijo la señora Arstid. Cuando regresó a la cocina con Lena, la señora Arstid ya se había ido. Lena echó una mirada alrededor del cuarto, haciendo en el umbral de la puerta una pequeña pausa. Menos que una pausa, con el rostro inmovilizado en una expresión dispuesta a la sonrisa, dispuesta a las palabras, a unas palabras preparadas de antemano. Arstid estaba seguro de ello, pero no dijo nada. La pausa fue menos que una pausa. Comamos antes de salir, dijo Arstid. Todavía tiene que andar un buen trecho. El hombre la veía comer con aquella misma dignidad tranquila y cordial que la muchacha había demostrado la noche precedente durante la cena. Ahora, sin embargo, había en aquella dignidad una discreción cortés y casi afectada que la corrompía. Después, el hombre le dio la bolsa de tela bien anudada. Ella la tomó con el rostro feliz, cálido, aunque moderadamente sorprendido. «Oh, qué buena ha sido», dijo, «pero no lo necesitaré, ya casi ha llegado». «Creo que será mejor que lo guarde. Supongo que habrá advertido usted que a Marta no le gusta que no se haga su voluntad». «Qué buena ha sido», dijo Lena. Guardó el dinero en su atillo y se cubrió con la capellina. La carreta esperaba. Cuando descendían por la avenida, Lena se volvió para mirar la casa. «Qué buenos han sido los dos», dijo. «Ha sido cosa de ella», dijo Arstid. «Me parece que a mí no me debe nada». «De todos modos han sido muy buenos. Tendrá que decirle adiós de mi parte. Esperaba verla yo misma, pero...» «Claro que sí. Debe de estar ocupada en algo. Yo se lo diré». Llegaron al almacén cuando el sol salía. Los hombres acuclillados escupían ya sobre los escalones gastados de la veranda. La vieron descender del pescante de la carreta, lentamente, con precaución, el atillo y el abanico en la mano. Tampoco esta vez se molestó Arstid en ayudarla. Desde lo alto de su asiento dijo: «Esta es la señora Borch. Quisiera ir a Jefferson. Si alguno va hoy hacia allá, ella le agradecería mucho que la llevase». Lena posó en la tierra sus pesadas botas polvorientas, alzó los ojos hacia él con la expresión serena, apacible. «Ha sido usted muy bueno», dijo. «Bien, bien», dijo Arstid. «Creo que ahora podré llegar a la ciudad». Bajó su mirada hacia ella y le pareció entonces que un tiempo interminable transcurría mientras vigilaba su lengua, ocupada en buscar sus palabras.
pensando rápida y calladamente pensamientos volantes. Un hombre, todos los hombres, dejarán escapar 100 ocasiones de hacer el bien por una ocasión de mezclarse en negocios de los demás sin que nadie se lo pida. Descuidarán, se olvidarán de ver oportunidades, ocasiones de riqueza, de reputación, de beneficio y a veces hasta de perjuicio. Pero no perderán nunca una ocasión de intervenir. Luego su lengua halló las palabras y más asombrado que la propia Lena, se oyó a sí mismo. Pero yo en su lugar no me fiaría demasiado de... Mientras pensaba, ella no me escucha. Si pudiese oír estas palabras, no descendería de la carreta sola con un vientre así. Y ese abanico y ese hatillo, camino de un lugar que no conoce y en busca de un hombre al que no volverá a ver y al que ya vio una vez de más. Si alguna vez vuelve a pasar por aquí, mañana, incluso esta tarde, creo que todo se arreglará, dijo ella. Me han dicho que él está allí. Armstead hace que gire su carreta y vuelve, encorvado, los ojos pálidos, sentado en el pescante hundido, y piensa, eso no habría solucionado nada. Ella no me habría creído si me hubiese oído decírselo, como tampoco creería todos los pensamientos cuyo centro ha sido desde ya hace 4 semanas ahora. Ha dicho eso ella, como tampoco lo oirá ni lo creerá en este momento. Y ella está allí, sentada en el escalón más alto, con las manos en el regazo, entre esos muchachos en cuclillas que escupen cerca de ella sobre la carretera. Y ella ni siquiera ha esperado a que la interroguen para empezar a contarles, a hablarles de ese modo, como si nunca hubiese tenido nada especial que ocultar o que decir. Incluso cuando Jody Barner u otro les diga que ese muchacho del aserradero allá en Jefferson se llama Bunch y no Borch. Y esto no la atormentará tampoco. Me parece que ella sabe mucho más que la propia Marta, como ayer noche, cuando le dijo a Marta que el Señor se encargaría de hacer que sucediese lo que es justo. Han bastado 1 o 2 preguntas para que Lena, sentada en el más alto escalón con el abanico y el hatillo sobre sus rodillas, relate de nuevo su historia con la paciente y transparente recapitulación del niño que miente, y los hombres con sus monos de trabajo la escuchan tranquilamente en cuclillas a su alrededor. Ese muchacho se llama Bunch, dice Barner, y hará como unos 7 años que trabaja en el aserradero. ¿Cómo sabe usted que Borch está también allí? Ella mira hacia la carretera en dirección a Jefferson. Su rostro está tranquilo, atento, un poco despegado, pero sin nada de ausente. Creo que estará allí, en ese aserradero. A Lucas le han gustado siempre el cambio y la novedad. Nunca le ha gustado una vida tranquila. Por eso no le convino nunca el aserradero de Don. Por eso decidimos cambiar, por el dinero y por la novedad. Por el dinero y por la novedad, dijo Barner. Lucas no es el primer mocoso que por el dinero y por la novedad ha dejado de hacer aquello para lo que había nacido y ha abandonado a los que dependían de que lo hiciese. Pero aparentemente Lena no escuchaba. Sentada tranquilamente sobre el más alto escalón, mira aquel sitio en donde la carretera tuerce vacía y ascendente hacia Jefferson. Los hombres, en cuclillas contra la pared, miran su rostro encalmado y plácido y piensan lo que Armstead pensaba y lo que Barner piensa, que sueña con un bribón
que la ha dejado en apuros y a quien ellos saben muy bien que no volverá a ver jamás, a no ser, tal vez, los faldones de su chaqueta tensados por el viento de la carrera. Quizás se refiera a los aserraderos de Sloan o de Vaughan, piensa Barney. Me parece que ni una idiota necesitaría venir hasta el estado de Mississippi para darse cuenta de que el lugar que ha dejado no difiere apenas del lugar en que está ahora, aunque tenga allí un hermano que le echa en cara lo que zascandilea por las noches. Y al mismo tiempo piensa, yo habría hecho igual que el hermano. El padre habría hecho lo mismo. Ella no tiene madre porque la sangre paterna odia, llena de amor y de orgullo, mientras que la sangre materna, llena de odio, ama y cohabita. Lena no piensa nada de eso. Piensa en el dinero guardado en el latillo que está bajo sus manos. Recuerda su primer almuerzo. Piensa que puede entrar en la tienda en aquel instante mismo y comprar queso y bizcochos y hasta sardinas si le apetecen. En casa de Arstide, solo tomó una taza de café y un pedazo de pan de maíz, nada más, aunque Arstide insistió. He comido muy educadamente, piensa, las manos sobre el fardillo, sabiendo que éste contiene las monedas ocultas, recordando su única taza de café y el decoroso trozo de pan ajeno, soñando con una especie de tranquilo orgullo. Como una dama, he comido como una dama de viaje, pero ahora puedo comprar también mis sardinas si me apetecen. Así, Lena parece soñar, con los ojos clavados en la carretera que sube, mientras los hombres puestos en cuclillas escupen lentamente, vigilándola desde abajo, persuadidos de que piensa en el hombre, en el acontecimiento que se acerca, cuando en realidad solo libra una batalla tímida con la prudencia provincial de esta vieja sierra con la cual y por la cual vive. Esta vez resulta victoriosa. Se levanta y con un paso algo torpe, no sin cierta precaución, cruza la enfilada batería de ojos de hombre y entra en la tienda seguida del dependiente. Lo voy a hacer, piensa en el momento mismo en que pide el queso y los bizcochos. Lo voy a hacer, y dice en voz alta. Y una lata de sardinas. Ella pronuncia sardines. Una lata de 5 centavos. No tenemos sardinas de 5 centavos, dice el dependiente. Las sardinas valen 15 centavos. También él pronuncia sardines. Lena vacila. ¿Qué tiene usted en lata por 5 centavos? Nada, salvo betún. Y no creo que sea eso lo que usted quiere, al menos para comer. En ese caso creo que cogeré las de 15 centavos. Abre su atillo y la bolsa anudada. Necesita algún tiempo para deshacer los nudos, pero los deshace pacientemente uno a uno. Paga, vuelve a anudar la bolsa y el paquete y se va con sus compras. Cuando reaparece en la veranda, hay una carreta detenida al pie de la escalera. Un hombre está sentado en el pescante. Ahí tiene una carreta que va a la ciudad, le dicen. Puede llevarla. Su rostro se anima, sereno, calmo, cálido. Si tiene usted la bondad. La carreta avanza lentamente pero sin pausa, como si en la soledad llena de sol de la inmensa campiña escapase a las leyes del tiempo y de la prisa. Hay 12 millas desde el almacén de Warner hasta Jefferson. ¿Llegaremos antes de la hora de comer?, dice Lena. El conductor escupe. Podría ser, dice. Probablemente no la ha mirado todavía, ni siquiera cuando subió a la carreta, y al parecer ella tampoco la ha mirado ni la mira ahora. Supongo que va usted a menudo a Jefferson. Él dice,
Más de una vez. La carreta avanza entre crujidos, campos y bosques parecen suspendidos a una distancia inevitable, mediatizadora. Parecen a la vez estáticos y fluidos, rápidos como espejismos, y sin embargo, la carreta los deja atrás. ¿Por casualidad no conocerá en Jefferson a un tal Lucas Burch? ¿Burch? Voy allí en su busca. Trabaja en el aserradero. No, dice el carretero. Creo que no le conozco. Pero hay más de una persona en Jefferson a quien no conozco. Probablemente estará allí. Ojalá. Así lo espero. El carretero la mira. ¿Viene desde lejos, de ese modo, en busca de él? Desde Alabama. Un buen trecho de camino. Él no la mira. Habla con tono indiferente. ¿Cómo la han dejado marchar sus padres en ese estado? Mis padres han muerto. Vivo con mi hermano. Fui yo quien decidió partir. Entiendo. Él le ha dicho que venga a buscarla a Jefferson. Ella no responde. Bajo la capellina el hombre puede ver su perfil inmóvil. La carreta avanza, lentamente, fuera del tiempo. Rojas y sin prisa las millas se deslizan bajo los firmes cascos de las mulas, bajo el rechinar, bajo el crujir de las ruedas. El sol está ahora justamente sobre su cabeza. La sombra de la capellina cae sobre sus rodillas. Ella levanta los ojos hacia el sol. Me parece que es hora de comer, dice. Él la observa con el rabillo del ojo mientras ella desempaqueta el queso, los bizcochos y las sardinas. Lena se los ofrece. No tengo ganas de tomar nada, dice él. Me gustaría que lo compartiese conmigo. No tengo ninguna gana, no se preocupe. Coma. Lena comienza a comer. Come despaciosamente, sin interrumpirse, mientras relame con una voluptuosidad lenta y completa los dedos juntados en el espeso aceite de las sardinas. Después se detiene de pronto, pero sin brusquedad. Su mandíbula se agita débilmente. En su mano, un bizcocho empezado. Ha bajado la cabeza, los ojos vacíos, como si escuchase algo muy lejos, o tan cerca, que lo siente dentro de sí misma. Su rostro ha perdido el color, el pleno ardor de su sangre, y permanece sentada sin moverse, escuchando, sintiendo la tierra implacable e inmemorial, pero sin temor ni alarma. Por lo menos deben de ser gemelos, se dice a sí misma, silenciosamente, sin mover los labios. Después el espasmo desaparece. Lena reanuda su comida. La carreta no se ha detenido, el tiempo no se ha detenido. La carreta salva la última cuesta y ven la humareda. Jefferson, dice el carretero. Entonces dice ella, ¿ya casi hemos llegado? Esta vez es el hombre el que no escucha. Mira enfrente de él, por encima del valle, hacia la ciudad, hacia la otra vertiente. Siguiendo su tralla que señala, Lena divisa dos columnas de humo. Una en la cima de la gran chimenea, densa, pesada como el humo del carbón. La otra, una gran columna amarilla que parece salir de un bosquecillo a alguna distancia más allá de la ciudad. Es una casa que se quema, dice el carretero. ¿Lo ve? Pero ella a su vez no parece ni escuchar ni oír. Dios mío, dice. Cuando pienso que solo hace 4 semanas que me puse en camino, ya estoy en Jefferson, dijo ella. Dios mío, cuánto camino se puede hacer a pesar de todo. Dios mío, dice. Cuando pienso que solo hace 4 semanas que me puse en camino, ya estoy en Jefferson. Dios mío, cuánto camino se puede hacer a pesar de todo.
Capítulo 2. He aquí lo que sabía Byron Bunch. Fue un viernes por la mañana. Hacía 3 años. Los hombres en el taller de acepillado levantaron los ojos y vieron al forastero de pie, mirándoles. No sabían cuánto tiempo llevaba allí. Tenía el aspecto de un vagabundo y sin embargo no era exactamente igual que un vagabundo. Sus zapatos estaban polvorientos y su pantalón estaba también sucio, pero era de una sarga decorosa con una raya bien marcada. Y su camisa estaba sucia, pero era una camisa blanca, y llevaba una corbata y un sombrero de paja casi nuevo cuya inclinación insolente daba a su rostro inmóvil un aire inquietante. No tenía el aspecto de un vagabundo profesional con ropa profesional, pero había en él algo de desarraigado, como si no perteneciera a ninguna ciudad, como si no tuviese una calle, una pared, una pulgada de terreno de los que se pudiese decir que eran su casa. Y era como si llevase constantemente consigo todo lo que sabía, del mismo modo que se lleva una bandera, con algo de cruel, de solitario, de altanero, como si atravesase una racha de mala suerte que esperaba que se acabase pronto, sin importarle un ápice la manera de salir de ella, dijeron después los hombres. Era joven, y Byron les observaba, de pie con un cigarrillo en la comisura de los labios, inclinando un poco a causa del humo su rostro sombrío, impregnado de una calma desdeñosa. Continuaba mirando a los hombres con sus blusas manchadas de sudor. Al cabo de un rato escupió su colilla sin llevar a ella la mano y dando media vuelta se dirigió hacia la oficina del aserradero. Los hombres de blusas desteñidas y sucias miraban su espalda con una expresión indignada y sorprendida. «Habría que pasarle un poco por la acepilladora», dijo el capataz. «Tal vez así se le quitara ese gesto que lleva en la cara». Los hombres no sabían quién era, nadie la había visto nunca. «Además, es bastante arriesgado hacer un gesto así en público», dijo uno de los hombres. «A lo mejor se olvida de que puede encontrarse con algún tipo a quien no le guste nada ese gesto». Luego dejaron de pensar en ello, por lo menos de hablar de ello. Reanudaron su trabajo entre el torbellino y el rechinamiento de las correas y de las bielas. Pero no habían transcurrido 10 minutos cuando el gerente del aserradero entró con el desconocido. «Dele trabajo a este hombre», le dijo el capataz. «Dice que sabe manejar una pala. Póngale en el montón de viruta». Los otros no interrumpieron su trabajo y sin embargo no había ninguno en el cobertizo que no observase al forastero, con sus ropas sucias de hombre de ciudad, su rostro sombrío, intolerable y su gesto de desprecio tranquilo y frío. El capataz le echó una ojeada rápida, tan fría como la de los otros. «¿Es que va a trabajar vestido así?» «Eso es cosa suya», dijo el gerente. «No es su ropa lo que yo contrato». «Ah, por mí, sabe, que se vista como quiera, a mí me da igual, si a usted le conviene y a él también», dijo el capataz. «Bien, caballero», dijo, «vaya a buscar una pala y ayude a esos hombres a quitar la viruta». El recién llegado dio media vuelta sin decir una palabra. Los otros le vieron acercarse el montón de viruta, desaparecer y reaparecer con una pala y poner luego manos a la obra. El capataz y el gerente charlaban en la puerta. Se separaron y el capataz entró. «Se llama Christmas», dijo. «¿Se llama cómo?», dijo alguien. «Christmas». ¿Extranjero? ¿Habéis conocido alguna vez a un blanco el nombre de Christmas?».
Yo nunca he conocido a nadie con un nombre como ese, dijo el otro. Y por primera vez, Byron comprendió que el nombre de un hombre, considerado en general como simple interpretación sonora de lo que es ese hombre, puede ser también en cierto modo un presagio de lo que hará, si se puede leer a tiempo el significado. A Byron le pareció que antes de haber oído su nombre, ninguno de los obreros había prestado gran atención al forastero. Pero en cuanto lo oyeron, tuvieron la impresión de que había algo en la sonoridad de la palabra que se esforzaba en hacerles comprender lo que debían esperar. Como si el hombre llevase consigo una advertencia inseparable. Lo mismo que una flor lleva su perfume o un crótalo el rumor de su cola. Pero nadie podía descifrar el sentido. Simplemente pensaban que era extranjero. Y aquel viernes, mientras le veían trabajar con su corbata, su sombrero de paja y su pantalón con raya, decían entre ellos que probablemente en su país se trabajaba así. Sin embargo, hubo otros que dijeron: ya se cambiará esta noche. Mañana por la mañana no vendrá a trabajar endomingado de ese modo. La mañana del sábado llegó. Apenas entraron, justo antes del toque de sirena, los retrasados ya dijeron: «Está aquí el...». «¿Dónde?». Los otros señalaban con el dedo. «El nuevo obrero está allí, de pie, solo». Y tenía las mismas ropas que la víspera, su sombrero petulante, su cigarrillo en la boca. «Ya estaba ahí cuando nosotros llegamos», decían los que vinieron primero. «De pie, como ahora, como si no se hubiese metido en la cama». El hombre no habló con nadie y nadie trató de hablarle, pero todos sentían su presencia, su espalda sólida. Trabajaba bastante bien, con una especie de constancia restringida e inquietante. Sus brazos. Llegó el mediodía, solamente Byron había traído comida. Los demás reunieron sus cosas y se dispusieron a salir hasta el lunes. Byron se fue con su almuerzo al cobertizo donde estaba la bomba. Era allí donde los obreros comían habitualmente. Se sentó, luego algo le hizo alzar los ojos. No lejos de él, el extranjero recostado en un poste fumaba. Byron comprendió que estaba ya allí cuando él entró y que ni siquiera se tomaría la molestia de marcharse, o peor aún, que había entrado allí deliberadamente sin hacer más caso de Byron que de otro pilar. «¿Es que piensa usted trabajar más?», dijo Byron. El otro lanzó una bocanada de humo, después miró a Byron. Su rostro era descarnado, la carne tenía el tinte liso y muerto del pergamino. No la piel, la carne misma, como si el cráneo hubiese sido modelado con una regularidad inmóvil y muerta, y pasado luego por un horno recalentado. «¿A cuánto se pagan las horas suplementarias?», dijo. Entonces Byron comprendió por qué el hombre trabajaba con sus ropas de domingo, por qué ni ayer ni hoy había comido con él y por qué no había salido con los demás al mediodía. Comprendió tan claramente como si el hombre se lo hubiese dicho, que no tenía ni un cuarto en el bolsillo y que sin duda alguna vivía de cigarrillos desde hacía 2 o 3 días. Apenas formado este pensamiento, Byron le ofreció su ropa fiambrera, acción tan refleja como el pensamiento. La acción no había acabado cuando el hombre, sin modificar su actitud de desprecio indolente, volvió la cabeza y a través de las espirales de humo echó una ojeada sobre la fiambrera abierta. «No tengo hambre, guárdese su basofia». La mañana del lunes dio la razón a Byron. El hombre llegó con un mono nuevo y con su comida en una bolsa de papel. Pero no se acuclilló con los otros cerca de la bomba a mediodía, y su rostro siguió conservando la misma expresión. «Dejadle tranquilo», dijo el capataz.
Sims no ha contratado su cara y su ropa. Sims tampoco había contratado la lengua del extranjero, pensó Byron. Por lo menos eso era lo que Christmas parecía pensar, por su modo de obrar. 6 meses transcurrieron sin que le dijese una sola palabra a nadie. Nadie sabía lo que hacía fuera de sus horas de trabajo. A veces, después de cenar, uno de sus camaradas le encontraba en la plaza, en la parte baja de la ciudad. Christmas se comportaba siempre como si nunca se hubieran visto. A esa hora llevaba generalmente su sombrero nuevo y su pantalón planchado, y en una esquina de la boca el cigarrillo, cuyo humo parecía reírse sarcásticamente delante de su cara. Nadie sabía dónde vivía, dónde dormía por las noches. Sin embargo, de cuando en cuando se le veía seguir un sendero que se perdía en los bosques, en los límites de la ciudad, como si viviese por allí. Todo esto no es ni remotamente lo que Byron sabe ahora. Es lo que sabía entonces, lo que oía contar, lo que iba observando poco a poco. Nadie por aquella época sabía dónde vivía Christmas, ni lo que hacía realmente, detrás de la cortina, detrás de la pantalla de su oficio de negro en el aserradero. Tal vez no se habría sabido nunca sin el otro forastero, sin Brown. Pero en cuanto Brown habló, una docena de hombres confesaron que desde hacía 2 años le compraban su whisky a Christmas. Se encontraban con él por la noche a 2 millas de la ciudad, en los bosques, detrás de una vieja casa de estilo colonial en la que una solterona, la señorita Burden, vivía completamente sola. Pero ni siquiera los que le compraban el whisky sabían que Christmas vivía en una cabaña de negro totalmente en ruinas, en la propiedad de la señorita Burden, y que vivía solo desde hacía 2 años. Después, un buen día, hacía unos 6 meses, otro forastero se presentó en el aserradero en busca de trabajo como Christmas hiciera antes. También era joven y alto y llevaba un mono de obrero que no parecía haberse quitado desde mucho tiempo atrás. También tenía aspecto de haber viajado sin equipaje. Su rostro despabilado tenía una belleza algo blanda. En un ángulo de la boca se veía una pequeña cicatriz blanca que probablemente había sido contemplada en el espejo muchas veces. Y tenía un modo de mover la cabeza bruscamente y de mirar por encima de su hombro que recordaba lo que hacen las mulas en el camino cuando pasa un automóvil, pensaba Byron. Pero no solo era una mirada hacia atrás, un movimiento de temor. Byron también veía en ella una cierta seguridad, un cierto descaro, como si el hombre insistiese, se obstinase en querer demostrar que no tenía el menor miedo de lo que pudiera amenazarle por detrás. Y cuando Mooney, el capataz, vio al nuevo obrero, Byron comprendió que Mooney pensaba lo mismo que él. Mooney dijo: «Bueno, Sims parece estar muy seguro de sus buenos contratos cuando ha admitido a ese muchacho. Ni siquiera ha contratado a un par completo de pantalones». «Es verdad», dijo Byron. «Me hace pensar en esos coches que van por las calles con un aparato de radio. No se puede comprender lo que dicen. No van ni en una ni en otra dirección. Y si se los mira de cerca, se ve que no hay nadie dentro». «Sí», dijo Mooney. «Me hace pensar en un caballo. No en un caballo vicioso. En un caballo inútil, sencillamente. Tiene muy buen aspecto cuando pasta, pero agacha las orejas en cuanto alguien se acerca a la talanquera con un ronzal. Corre bastante, eso sí, pero cuando llega la hora de engancharlo, siempre tiene un casco enfermo». «Sí, pero a veces hay yeguas que lo encuentran muy de su gusto». «Desde luego», dijo Money, «pero este no creo que haga daño. Ni siquiera una yegua por mucho tiempo». El recién llegado se puso a trabajar con Christmas en el montón de viruta. Se hacía notar mucho.
contándole a todo el mundo quién era y de dónde venía, con un tono y de un modo que revelaban la naturaleza misma del hombre, que sugerían la confusión y la mentira. Aunque era muy cierto, pensaba Byron, que nadie creía demasiado en lo que afirmaba que había hecho ni en el nombre que decía llevar. Nada impedía que se llamase Brown, pero al mirarle se comprendía que en un momento de su vida su propia estupidez había debido llegar al máximo y que entonces había cambiado de nombre y elegido el de Brown con una especie de exaltación radiante, como si fuera un nombre que nadie había tenido todavía. Nadie se inquietaba por ello y Byron creía también que nadie, por lo menos nadie que usase calzones, se preocupaba por saber de dónde venía o a dónde iba o cuánto tiempo se quedaría allí. Porque poco importaba el sitio de donde venía, los lugares en los que había vivido. Se sabía que vivía por la región exactamente igual que un saltamontes. Se tenía la impresión de que hacía esto desde hacía tiempo, que su cuerpo se había dispersado, desparramado, y que ahora solo quedaba de él una concha transparente e ingrávida que el primer viento que llegase enviaría a mariposear sin objeto en el olvido. Sin embargo, trabajaba un poco a su manera. Byron pensaba que ya ni siquiera le quedaba bastante personalidad para escurrir el bulto decididamente, cínicamente. Ni siquiera para desear escurrir el bulto, porque un hombre debe salirse de lo común para poder hacer tanto en la simulación como en cualquier otra cosa. Robo o incluso asesinato, un buen trabajo. Debe tender hacia algún objetivo específico y definido y esforzarse en llegar a ese objetivo. Y él pensaba que no era este el caso de Brown. Se supo que la noche del primer sábado había perdido a los dados su paga de la primera semana. Byron le dijo a Mooney: «Eso me extraña. Yo habría dicho que los dados eran lo único que sabía manejar». «¿Ese?», dijo Mooney. «¿Qué te hace pensar que podría ser alguna trampa? Sin recoger la viruta de madera ya resulta demasiado difícil para él. ¿Qué podría engañar a alguien con algo tan difícil de manejar como un par de dados, cuando no puede manejar algo tan sencillo como una pala?» Y luego añadió: «Bueno, supongo que no debe desesperar de ganarle a alguno por la mano, porque por lo menos siempre le gana a Christmas cuando se trata de no hacer nada». «Desde luego», dijo Byron. «Creo que ser bueno es la cosa más fácil para un holgazán». Los dos se volvieron y miraron hacia la pila de viruta donde Brown y Christmas trabajaban, el uno con su regularidad pensativa y hosca, el otro con su gesticulación exuberante y alocada que no habría podido engañar a nadie, ni siquiera a sí mismo. «Quizás tengas razón», dijo Mooney, «pero si yo tuviese la idea de tirar por el mal camino, creo que le escogería a él como compañero». Como Christmas, Brown vino a trabajar con la misma ropa que llevaba en la calle, solo que, al contrario de Christmas, necesitó algún tiempo para poder cambiarla.